Abra su Biblia, hermanos, ahí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, hemos titulado la enseñanza de esta noche: Hijos, honremos a nuestros padres. Ese es el tema de esta noche: hijos, honremos a nuestros padres. Efesios 6, del 1 al 3. Si usted desea ponerse de pie, lo puede hacer. Si usted quiere quedarse sentadito, lo puede hacer. E incluso si usted siente en su corazón, hermano, el deseo de arrodillarse, lo puede hacer. Lo puede hacer, no, o sea, usted haga lo que siente en su corazón. Nunca haga nada solo porque lo vean, jamás. Nunca. Usted haga siempre las cosas que su corazón le dicte. Sí. Así que dice la palabra del Señor en Efesios 6, versículo del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí va a dar la razón. Esta es la razón. Porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque te hemos podido adorar a través de esos cánticos que son solo para usted. Porque no hay nadie digno, solamente usted, Señor. Usted es el único Dios vivo y verdadero. A usted lo adoramos, a usted lo exaltamos, porque reconocemos su grandeza, su majestad y su gran poder. Ahora, Señor, yo le ruego que usted me pueda ayudar para que yo pueda explicar su palabra de una manera clara y de una manera sencilla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El 21 del mes pasado, creo que fue, sí, el 21 del mes pasado, me tocó enseñar. ¿Alguien se recuerda qué es lo que enseñamos? No, fue delante. ¿Alguien se recuerda? Una familia saludable. Y le dije que para que hubiese una familia saludable tienen que haber reglas. Tiene que haber, hermano. Así que algo de esto vamos a volver a hablar, solo que voy a explicar algo más. Me voy a enfocar más que todo en honrar a nuestros padres, más que todo. Los versículos, hermanos, que acabamos de leer, estos 3 versículos, están en un contexto que se le conoce como los códigos domésticos. Códigos domésticos. Códigos, si usted va a buscar al diccionario, significan reglas. Y doméstico está hablando de casa. O sea, las reglas dentro de la casa, pero de un hogar cristiano, dentro de la casa. Y toda esa sección comienza desde el versículo 21 del capítulo 5 y termina hasta el versículo 9 del capítulo 6. Toda esa sección, hermano, va a hablar de los códigos domésticos. El escritor a la carta, él comienza hablando de las esposas y los esposos. ¿Y cuál va a ser el rol de ellos? Aunque aquí no están todos completamente, sino que está haciendo como un pequeño resumen, ¿verdad?, de los roles. Pero el escritor comienza con los padres. La esposa, que tiene que ser la esposa. Ahí lo dice claramente, la esposa tiene que estar sujeta a su marido. Ese es el rol como esposa. Y el rol como esposo es amarla. Ese es el rol de esposos. Pero también hay un rol de mamá, hay un rol de papá. Y en las casas siempre, casi siempre hay hijos. Entonces los hijos tienen que tener un rol dentro de la casa. De igual manera, cuando hablamos de casa o de un hogar, en este contexto de la historia, estamos hablando aquí más o menos como en el año 62 después de Cristo. Más o menos por ese año fue escrita esta carta, más o menos. Le digo esto porque
Sabemos de que ya el apóstol Pablo ya no estaba, y si él ya no estaba, esta carta podría estar mucho más adelante, podría estar después del año 70. Pero eso no importa mucho, hermano. Lo que les quiero decir de que cuando hablamos de casa, en ese momento de la historia, es una cosa. Y nosotros nunca tenemos que interpretar las Escrituras en nuestro propio contexto. O sea, en el momento de la historia que nosotros estamos, porque es totalmente diferente. Ejemplo es de que ahí en la casa, ahí exactamente dentro de la casa, se hacía todo. Todo. Y cuando le digo todo, es todo. Y cuando se habla de casa, no es como ahora nosotros lo entendemos, de que en mi casa puede vivir mi esposa, mis hijos, y en algunas veces va a estar la abuela o el abuelo o los nietos. Pero aquí en este caso, aunque también podrían estar abuelos y nietos, todos, vuelvo a repetir, tenían un rol, pero también estaban los esclavos. Cuando hablamos de esclavitud en la época del Señor, hermano, usted no esté pensando así como la esclavitud que hubo en Estados Unidos o en otros países o en otros lugares en el mundo que todavía hay esclavitud. Porque la esclavitud esa que le estoy diciendo es para aprovecharse del ser humano. En cambio, cuando hablamos de esclavitud aquí, que aparece la palabra siervo, estamos hablando de personas que trabajaban con una persona. Y cuando trabajaban con ellos, oiga esto, vivían con ellos, dormían con ellos, comían con ellos. Y habían cristianos, como en el caso de usted, ya sabe, la carta a Filemón. Él tiene esclavos y un esclavo él escapó, lo encuentra Pablo y se lo manda de regreso. Él le lleva la carta. Él le lleva la carta y le dice, anda a llevarle la carta a Filemón. Entonces él está diciendo, porque Filemón es un gran cristiano, ahí lo dice en la carta. Él tiene una reunión en su casa, llega Onésimo y le dice el apóstol Pablo en la carta, recibilo como si me estuvieras recibiendo a mí. Y ya no lo trates como a un esclavo, tratarlo como un hermano. Porque así se veían, hermanos, así se veían en los hogares cristianos. Normalmente la esclavitud ahí, hermanos, en esa época era un recurso de personas que estaban endeudadas. Y si usted se va a Primera de Reyes, capítulo 4, usted va a ver una historia ahí. ¿Cuál es esa historia? La historia de una viuda que el esposo murió. Entonces viene ella y se va para donde Eliseo y está preocupada. ¿Por qué? Porque su acreedor había llegado y necesitaba que le pagaran, pero ella no tenía. Entonces, en esa época cuando usted caía, en deuda con alguien, ellos lo resolvían que usted se fuera a trabajar con ellos, porque había trabajo. Acuérdese que la cultura aquí, o sea, hablando de trabajo, era mayoritaria. Eran agricultores, eran ganaderos, eran artesanos, eran pescadores, y todo ese trabajo lo llevaban ahí. Los que eran, ganaderos, hermano, los hijos iban a ordeñar, iban a trasquilar, se hacía todo en la casa. Entonces, cuando hablamos de un esclavo, llegaban a un acuerdo con el amo, y así lo dice la ley de Moisés, que un esclavo no podía estar más de 7 años como esclavo. No podía. O sea que al sexto año, su deuda estaba cancelada. No importaba que él debiera más, no importaba. Ya el año séptimo él tenía que irse. Y oiga esto, hermano, habían esclavos que se quedaban con sus amos. Eran esclavos voluntarios, así como dice Pablo, que él era un esclavo voluntario, pero esclavo para Jesucristo. Entonces,
Así era este rol que tenían los esclavos. Ellos ahí trabajaban, ahí comían, dormían, y el amo los veía como si eran familia. Hoy no, hermano. Le estoy diciendo algo que sucedía aquí en el siglo I, pero hoy la mayoría de padres, si son dos que están en la casa, trabajan fuera de la casa. Los hijos estudian fuera de la casa. Cuando ya comienzan a trabajar, trabajan fuera de la casa. Antes, hermano, antes me recuerdo cuando todavía habían personas artesanas aquí, como en el caso de mi papá. Allá, me imagino que cuando nació mi hermano mayor, Javier, mi papá había reventado cohetes, porque ya tenía un trabajador, ya tenía otro zapatero. Cuando nací yo, otra reventación de cohetes, porque tenía otro zapatero. Cuando nació mi hermano menor, reventó más cohetes, porque ahí tenía ya él. Y nosotros 4 ya hacíamos una pequeña empresa. Pero el problema fue de que no nos gustó la zapatería. Yo fui el único que trabajé con él. Y trabajé porque yo sabía de que el anhelo de él era que que trabajáramos en la casa ahí. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que hace más o menos unos 50 años atrás todavía se daba eso. Los papás que eran carpinteros, sus hijos, ellos trabajaban en la carpintería. Los electricistas, o sea, les enseñaban eso, el oficio. Entonces, así era aquí. Entonces, a eso se le conoce como los códigos domésticos. Las reglas que habían dentro de las casas. Para la esposa, para el esposo, para los hijos y para los siervos. Fíjense que el papá, él tenía el rol de papá. Ese era uno de sus roles principales, aparte de los que tenía con su esposa. Pero él tenía ese rol de papá. Pero no solo era papá, era maestro, porque ellos les enseñaban a sus hijos. No habían escuelas, hermano. Entonces las cosas ellos las aprendían de una manera, se le llama transmisión oral. Así ellos iban aprendiendo. Entonces ahí no crea que iban, ya vengo, voy a ir a la escuela, nada, todo era ahí. Trabajaban ahí, igual los esclavos. Y aquí, a partir del versículo 5 y finalizar el 9, está hablando de cómo los esclavos se iban a comportar dentro de su trabajo, cómo lo iban a hacer, cómo tenían que respetar a su amo. Pero al finalizar, al cierre, el Señor dice aquí, vosotros amos, o sea, el cabeza del hogar, vosotros amos, dice ahí, haced con ellos lo mismo. O sea, ellos los respetaban, sus empleados los respetaban a ellos, él los tenía que respetar. Acuérdense que estamos hablando de un hogar cristiano. Y esto, hermano, nos deja muchísima enseñanza, no solamente en el área familiar, también lo podemos aplicar en los trabajos, más que todo con aquellos hermanos que tienen sus propios negocios. Aquí lo dice claro, vosotros amos, hacer con ellos lo mismo. Oiga, dejando las amenazas. Dejen las amenazas. Entonces, lo que se quería llevar ahí es de que hubiese un ambiente agradable, un ambiente verdaderamente cristiano. Y dice ahí, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo. Y termina diciendo, y que para Él no hay acepción de personas, porque así es, hermano. Para el Señor, el papá es el papá, la mamá es la mamá, los hijos son los hijos, los esclavos son para Él no hay acepción de personas. Entonces lo que desea Dios es de que en esa casa hay un ambiente verdaderamente cristiano. Amén, hermano. Vaya, entonces eso es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que aplicar a nosotros. El Señor desea que en su casa se viva realmente, hermano, como un hogar cristiano. Fíjense que hablando un poquito más con respecto a los siervos,
Yo les dije que ellos vivían ahí, comían ahí y todas esas cosas. Y cuando les hablo que comían ahí, hermano, no le estoy diciendo de que les daban las sobras. Y yo creo que usted quizá debe saber, y yo sé, de que hay hogares donde personas son empleados domésticos, o sea, que trabajan en casa y los explotan. Y hermano, y eso a nosotros no nos debería de sorprender, pero cuando los que están haciendo eso no conocen al Señor. Pero hermano, pero cuando alguien trabaja con alguien que se dice ser cristiano, no debe de suceder eso. Si usted tiene la oportunidad de contratar a alguien que le llegue a ayudar a su casa, que yo no creería que usted necesite ayuda porque su casa es como la mía, así chiquita, y usted solo le hace así con la escoba y ya barrió la mitad de la casa, y le hace así y ya barrió la otra mitad, y le hace así y ya trapeó, y le hace así y ya trapeó. Pero si algún día usted tiene la posibilidad de contratar a una empleada, trátelos dignamente. Si usted va a comer un buen pedazo de lomo de res, hermano, no le vaya a dar frijoles con arroz a la persona. Y si la persona que usted ha contratado le toca dormir en su casa, no la vaya a tirar al suelo. No. Prepárese, hoy hay colchones inflables. No ocupan espacio, así son. Te los saca, los conecta, los infla, los pone, le pone una buena cobija y todo eso, y que duerma ahí. Su hermana en el Señor. Y páguele lo justo, no le esté explotando. Amén, hermanos. ¿O no amén? Bueno, entonces dice aquí la palabra del Señor, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced. No les está preguntando, es un mandato, es una orden. Me gusta Colosenses porque dice: hijo, obedeced a sus padres en todo. Cuando usted oiga esa palabra en todo, tenga cuidado, hermano. En todo. Porque muchas veces quizás usted ha oído que dice, aquí en la Biblia dice que es todo. Y todo, no. Le voy a leer Colosenses, que está más adelante. Mire lo que dice Colosenses capítulo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, así dice. 3:20. Pero cuando hablamos en todo, hermano, en todo lo bueno. Imagínense que yo como papá le diga a mi hijo: hijo, ¿crees que nos podemos ir a echar las cervezas? ¿O crees que podemos ir a fumar marihuana? ¿O crees que podemos hacer esto y otro que no le agrada a Dios? El hijo con toda autoridad le puede decir al papá, y con todo respeto: papá, eso no lo puedo hacer ni lo voy a hacer. Y es lo contrario como con la mamá con la hija. Imagínense que la mamá le diga a la hija que se vayan a prostituir, se va a ir a prostituir. Entonces no es todo, es todo lo que le agrada a Dios. Por eso cuando oiga y que digan que aquí dice todo y todo es todo, no, hermano, no les crea. Igual que el pasaje que dice que dice en San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermano, cuando usted oye eso, y como dice, pedid todo lo que queráis y será hecho, o sea que si usted pide un avión, le van a dar un avión. Para empezar, usted no manejó ni una bicicleta. ¿Cómo le va al Señor un avión? ¿Cómo? Y para empezar, el Señor no anda satisfaciendo gustos de nosotros, ¿no? Entonces, como la Biblia se interpreta ella sola, ahí el Evangelio de San Juan
dice que Él nos va a dar todo lo que sea la voluntad de Él. Ahí ya es otra cosa. Entonces volvemos al pasaje que es Efesios, y dice ahí, Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí les va la razón, porque es justo. Esa es la razón. Ustedes le tienen que obedecer a sus padres porque es justo. Hermano, cuando nosotros nacimos, hermano, a la que le tocó, y eso casi es el 100%, porque yo no creo que haya algún papá ahí que se levante a cambiar pañales, que solo yo lo hice. No es que se levante en la noche a andar chineando al niño, prepararle la pacha, cambiarle el pañal, bañarlos, sacarlos a solear, darle la vuelta así como si es tortilla al niño en el sol así, y le da la otra vuelta. Hermano, eso es buenísimo. A usted le da risa, pero eso es bueno. Usted todos los días tiene que tomar el sol. Esa es la mejor vitamina A. No hay otra que la pueda reemplazar. El sol. Usted se sale en la mañana tipo 7 cuando va saliendo, 8 ahí. Ya no salga a las 10 porque, hermano, usted le va a dar insolación. Y tome el sol unos 15 minutos, es buenísimo. ¿Por qué cree que asolean a los niños, hermano? Eso es buenísimo. Pero ¿quién hacía todo eso? La mamá. Y habían papás que también se fajaban, le decía, vaya, vos dormí ahorita, yo aquí voy a ver cómo hago con el bichito. Entonces está diciendo de que tenemos que obedecer a nuestros padres porque eso es justo. Hermano, ellos nos cuidaron, nos bañaron, ¿cómo se llama? Nos cambiaron de ropa, nos limpiaron cuando nos habíamos hecho, usted ya sabe qué, todo. No, hermana Roxana. Va, ahí está, es que mi hermana Roxana dijo, no, yo sé que sí, o al menos que el hermano Marvin lo haya hecho. Va. Ahí estamos, pero está bien, es que está bien, hermano, es que nosotros creemos que esos roles solo tienen que ser para la mujer. No, usted como esposo también tiene que ayudarle a la esposa a lavar los trastes, a secarlos y meterlos, no solo los lave y los deje ahí, y ahí se va y pasan todo el día ahí. No, lávelos, séquelos y guárdelos en el chinero. Y si no tiene chinero, en la caja de cartón que tiene ahí la pone. ¿Sí? Los esposos, cuando vean a las esposas bien atareadas, planchen su ropa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el pantalón le hagan 4 quiebres. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Entonces acuérdense que en la casa todos tienen que colaborar. Eso es una familia saludable. Todos tienen que colaborar, todos. Aquí, en este contexto, todos, hermano. El hijo era hijo, obedecía al papá, trabajaba al papá, le ayudaba al papá, ayudaba con lo de la casa porque habían compromisos económicos. Ese era el rol de los hijos. Pero aquí le está diciendo que obedezcan a los papás porque es justo. Y aquí va a poner un ejemplo de justicia. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Honra. Esa palabra aparece muchas veces en la Biblia. Y una de las veces que aparece cuando el Señor está hablando, ¿cómo se llama? Con Samuel está hablando. Y le está hablando con respecto a lo malvado que son los hijos de Elí. Y el alcahuetazo que era su papá, terrible. Y le dice el Señor, tú has honrado más a tus hijos, le dice. O sea, el Señor le está reclamando y por eso se los vuela. Entonces cuando la palabra honrar se le aplica a Dios, es glorificar, venerar. Dios honra a quien lo glorifica a Él. Dios honra al que lo venera a Él. Y cuando esa palabra honrar es aplicada al ser humano, lo que significa es premiar. Dice, Dios premia al que me glorifica. Y un pasaje en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan,
que uno de mis favoritos, y dice esto, mi hermano. 12:26 del Evangelio según San Juan, dice, fíjense que el contexto de este versículo es que han llegado a buscar, Él está en el templo, Él está enseñando, ahí iba a enseñar. Entonces, unos griegos quieren platicar con el Señor. Entonces le hablan ahí a Andrés, creo, y a Felipe, y le dicen los griegos que quieren hablar con él. Entonces los griegos van allá y le van a decir al Señor. Entonces, acuérdense que los judíos creían de que el Mesías solo era para ellos, que Dios solamente para ellos. Pero el Señor les va a decir algo aquí que les movió el piso. Entonces dice el versículo 26, si alguno, o sea, no está diciendo si los judíos, no, está diciendo si alguno, cualquiera que sea, eso es lo que está diciendo. Si alguno me sirve, sígame. Ahí en ese momento lo estaban siguiendo los judíos. No, si alguien me quiere seguir, sígame. Pero ¿qué implicaba seguirlo a él? Ser su discípulo. Implicaba que esa persona iba a vivir como Cristo vivía. Eso es lo que implica seguirlo. Porque usted se puede estar diciendo, no, si yo soy seguidor de Cristo, y está bien, no hay ningún problema. Pero la pregunta es, ¿vivimos como Cristo vive? Esa es la pregunta del millón. Entonces dice la palabra del Señor, si alguno me sirve, sígame. Y oiga esto, man. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Donde yo esté. Y oiga esto, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. O sea, por seguir, ser discípulo del Señor, el Señor nos va a premiar. Ahí aparece la palabra honra. Entonces, dice Efesios, volvemos a Efesios, capítulo 6 y versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted se va al capítulo 20 de Éxodo, ahí están los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos está el honrar. El honrar a padre y madre. Y ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuáles son las promesas? Ahí está, en el siguiente versículo. Pero yo no sé si usted se recuerda cuando el Señor confronta a los fariseos, porque ellos les habían enseñado a sus seguidores de que si usted dedicaba parte de su dinero a Dios y eso que usted había apartado era para el papá o la mamá, pero ellos decían que ya no se lo darían al papá o la mamá, sino que se lo darían a Dios. El Señor se molesta y el Señor les dice, ustedes han quebrantado el mandamiento, y los confronta. Y hermano, nosotros debemos de saber qué hacer con nuestros ingresos, cómo lo podemos distribuir, pero no olvidemos de que hay padres ya ancianos que necesitan de nosotros, Ahí ellos les habían enseñado a sus seguidores que si este dinerito era para mi mamá y yo lo quiero ofrecer para el Señor, está bien, les decía. No, hombre, si lo que está haciendo está bueno. Pero ¿por qué le decían eso? Porque ellos se robaban el dinero. Pero el Señor les está diciendo que habían quebrantado el mandamiento. Porque el mandamiento dice, premien a sus papás, premien a sus mamás. Y oiga lo que le voy a decir, esto, hermano. Hay padres que honran más a sus hijos que a sus propios papás. Lo mismo que estaba haciendo Elí. Hermano, no hay ni un mandamiento donde diga de que el padre tiene que honrar a sus hijos.
Pero hay mucha palabra del Señor ahí que dice que los padres tienen que amar a sus hijos. Claro, hermano, ámelos, cuídelos, protéjalos, todo eso. Pero el mandamiento es de honrar a los padres. Les digo esto, hermano, porque yo sé de hijos que supuestamente son creyentes y tienen descuidadísimo a sus papás. Sí. Y en veces, hermanos, se preocupan solamente por mandarle una ayuda de vez en cuando, allá a las 1000. No saben si durmió el papá, no saben si comió, no saben cómo está, no saben nada. Pero yo lo sé. Pero esos mismos papás, hermano, no le vaya a pasar algo a un hijo de ellos, que ahí salen volando, empeñan la casa y todo. Y yo no estoy diciendo que no les ayuden. No, yo estoy hablando de que al que hay que honrar es al papá, no al hijo. La mamá quiere ir a ¿cómo se llama? A pasar consulta, no puede. Pero si el hijo le dice que quiere ir allá al Decameron, lo lleva hasta el Decameron. No, aquí está diciendo que hay que honrarlos, hay que premiarlos. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. Hermano, si usted cree que la función de una mamá y criar a sus hijos y todo eso, verlos pequeñitos, hermana Dorita, ¿usted cuántos hijos tuvo? Pregúntenle ahí, si la única que salió así bien tranquilita es la Yesenia. De ahí todos ahí, y usted cree que estar con 9 y sacarlos adelante y llevarlos a estudiar, darles de comer, cuidarlos. ¿Qué es lo justo? Que ahora la cuiden a ella. Eso es lo justo. Amén, hermana ahorita. Amén, así es. Eso es lo justo, hermano. Y más cuando ya llegamos a la tercera edad, hermano. Si lo justo es cuidarlos, premiarlos a ellos. Ahora ahí le va a tocar a usted bañarlos. Cuando hagan ellos sus necesidades porque ya no aguantan, usted va a tener que limpiarlos, asearlos, así como lo hizo con usted cuando le daba diarrea a usted y como si era pato, y la mamá pañal tras pañal, lavarlo. Vaya, entonces hoy tenemos que hacerlo eso con nuestros padres. Amén, hermanos. Es que los veo afligidos, sí, pero lo tenemos que hacer, hermano. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Eso es lo justo. Y dice aquí, esta es la promesa, miren, esta es la promesa, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, punto y coma, para que te vaya bien. Entonces, si yo honro a mi mamá y a mi papá, ¿qué me va a suceder? Me va a ir bien. Pero cuando estoy diciendo que me va a ir bien, usted no esté, pues que nosotros cuando decimos eso, usted cree que van a llegar ahí DHL con un maletín lleno de dólares y le van a... No, hermano, le va a ir bien. No se va a enfermar, va a tener su trabajito, va a tener su comidita, asegurado, todo, bien tranquilo, va a vivir en paz. Eso, hermano, para que te vaya bien, y oiga, y seas de larga vida sobre la tierra, y que seas de larga vida. Yo conozco dos casos de dos personas que deshonraron a sus papás hasta el punto de golpearlos. ¿Sabe el primero a qué edad murió? De 27 años. Hermano, yo vi cuando golpeaba a su papá, 27 años. Y así, igual lo vi el otro y también falleció. Pero cuando usted honra a su papá, cuando usted honra a su mamá, hermano, le va a ir bien. Le va a ir bien porque ese mandamiento lo ha dado Dios. Y Dios está interesado que nosotros cuidemos bien a nuestros papás. Él está interesado por eso, hermano. Yo sé que en veces los papás se ponen rebeldes, y que le contradicen todo, y que ellos, yo lo sé, hermano, eso. Cuando alguien me cuenta eso, yo le digo, sí, yo lo sé,
¿Y cómo sabe? Y no estoy cuidando a mi mamá, pues tiene 85 años. Aquí está mi hermana Evelyn que cuida a su mamá, mi hermana Claudia que cuida a su papá. ¿Y quién más cuida a su mamá aquí? Nadie más va. ¿Quién? Tú. Sí, mi hermano Elías. Y no, hermano, no es fácil. Mire, hermano, cuidar a un anciano no es fácil. No es fácil. Porque ellos quieren llevarle la contraria. Sí, hermano. Y se ponen rebeldes. Y lo regañan a uno. Y yo le digo, mamá, si yo tengo 62 años, ¿y por qué me está regañando? Porque así son las mamás. Pero hay que honrarlas, ¿verdad? En veces voy saliendo y me llaman y me dicen, mira, necesito esto, venite, ya lo quiero. Y cuando venga, ya lo quiero. Y en vez, ¿y qué es lo que necesita? No tengo azúcar, me dice. Hermano, así tiene el poco, pero ella quiere tenerlo lleno. Así. No, yo lo sé, hermano. Pero esa es parte de honrar a nuestros padres. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, aquí está la promesa. Número 1, dice la palabra del Señor, todo nos irá bien. Y número 2, seremos de larga vida sobre esta tierra. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, aprendemos, Señor. Aprendemos, nos edificamos y te prometemos, Señor, que tu palabra la pondremos por obra. Te pedimos perdón, Señor, si quizás no hemos estado honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Te pedimos perdón, Señor. Pero también te prometemos, Señor, que lo haremos. Que lo haremos. No porque sea una obligación, sino que porque tu palabra dice que eso es lo justo. Y a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, quizás no es una enseñanza evangelística, pero es la palabra del Señor. Así que no quiero dejarlos de invitar para que ustedes puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y al recibirlo tendrán vida eterna, el perdón de pecado. Seremos semejantes a Él con cuerpos glorificados y un día estaremos con Él para siempre. Todo eso se obtiene arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndolo a Él como su Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte